Gracias, queridos hermanos que están con nosotros como cada jueves para sintonizar con Radio Enriquillo y sobre todo con este programa, dando razón de nuestra fe en esta hora de la mañana. Estamos en el mes de la Biblia y naturalmente todos los días la iglesia nos está invitando a acercarnos antes que cualquier otra acción a la fuente de vida, a beber esa agua limpia, pura, que transforma, que purifica. Imaginemos esa imagen bonita de Ezequiel, de esa agua que sale del templo y va irrigando todo. Es una imagen muy bonita también para comprender el poder que tienen las Sagradas Escrituras, para el creyente. Pues el acercarnos a esa fuente de vida también purifica nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Porque Jesús es la palabra encarnada. Y Él viene entonces a iluminar nuestras palabras, nuestros discursos, nuestros pensamientos. Si Jesús está en nuestros corazones, las ideas se van a iluminar y vamos a pensar bien. Y si pensamos bien, vamos también a realizar acciones buenas, coherente con lo que pensamos. Y eso es lo que queremos. Por eso la palabra de Dios está ahí, a la puerta, para que nosotros aprendamos, nos animemos leyéndola, nos fortalezcamos en la fe y también pues vayamos con alegría, con entusiasmo en ese camino al que Jesús nos invita, que termina en Él. Pero Él ha querido revelarse en su palabra para que nosotros no nos perdamos en el camino. Porque la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos, antorcha en el camino, para que ninguno de los hijos de Dios que han recibido esa revelación se pierda. Y tú y yo somos de esos hijos suyos que estamos llamados a seguir su camino. Pues vamos a continuar con estas reflexiones que he querido hacer durante este mes de septiembre, tomado algunas reflexiones, temas unidos que nacen de las Sagradas Escrituras para meditarlo con ustedes. Y hoy precisamente el tema que tengo es: la Biblia nos habla a nosotros, la Biblia es para ti, la Biblia es para mí. Cuando escuchamos la palabra de Dios, lo peor que podemos hacer es pensar que esa palabra le viene bien al otro. Quizás conocemos algunas faltas, algunos defectos de otras personas. Quizás ese texto habla de eso y podríamos pensar: ¡ay, qué bien le hace! Pero es al que le escucha que le hace bien a todos, porque ninguno de nosotros quedamos fuera del mensaje de Dios. Hay cosas que están en las Sagradas Escrituras que es para que tú y yo las rechacemos y podamos decir: ese camino yo no lo quiero andar ni lo debo andar. No es lo que Dios me pide. Y hay tantas cosas en las Sagradas Escrituras que el Señor nos presenta para que las realicemos, para que crezcamos y maduremos en la fe, para que seamos buenos discípulos de Él. Y esas son las cosas también que tenemos que buscar, descubrir cuál es el plan de Dios para con nosotros. Y ese plan de Dios está plasmado en las Sagradas Escrituras, en su palabra que nos ha comunicado y que han llegado a la plenitud en la palabra encarnada que es su Hijo. Pues vamos a meditar hoy vamos a meditar sobre esta reflexión de que la palabra de Dios es para mí. Nunca comprenderemos la Biblia hasta que nos demos cuenta de que está hablándonos a nosotros. La Biblia no es sino la bella historia de amor de Dios con el hombre. Israel es el pueblo elegido. Con él el Señor comenzó esa historia viva de amor. Pero Israel representa a todos los pueblos de la tierra, a cada hombre de todos los tiempos, de cualquier lugar del mundo. Por consiguiente, también esa historia de Israel
tiene que ver conmigo, me implica a mí. La Escritura está contando mi propia vida. Ciertamente, así lo expresan algunos autores, que cuentan nuestra propia biografía. Y lo va a decir Pablo, muy bonito, en la carta a los Gálatas. Me amó y se entregó por mí. Cada una de sus páginas habla sobre mí. Y es lo que nosotros debemos procurar encontrar en las Sagradas Escrituras. Hay una frase que se repite mucho, muy famosa, una frase latina que dice que hombre soy, nada de lo humano es ajeno a mí. Es una realidad que compartimos todos los vivientes. Y podemos aplicar esta misma frase al hombre de Dios. Nada de lo que sucede en la Biblia es ajeno a mí. Nada. Desde la sordera de Judas, que no quiso escuchar y participar con Jesús, sino que por cobardía, pues, lo traicionó, ese Judas. Entonces, esa figura que nosotros a veces nos resulta pesada, porque traicionó al Maestro, tiene que ver conmigo, no es ajena a mí. La actitud de los discípulos, que cuando Jesús más lo necesitaba, huyeron por cobardía. Esa actitud no es ajena a mí. Tampoco es ajena a mí la fe de Abraham, dejándolo todo. No es ajena tampoco a nosotros, porque somos discípulos del Señor. Y le estamos siguiendo, estamos obedeciéndolo como Abraham. El celo ardiente contra los falsos profetas tampoco es ajeno a nosotros. Cuando leemos el texto, nosotros también podemos recrear situaciones en la que su actitud de indiferencia ante Dios. La obstinación también del pueblo en el desierto, la dureza de corazón. Eso también tiene que ver con nosotros. La escena del ciego de Jericó gritando al Señor, que pueda ver, que pueda ver. Es un grito que nosotros tenemos que hacerlo también al Señor, porque no siempre vemos claro. A veces nuestros pensamientos se oscurecen, obstinados por nuestro egoísmo, y necesitamos volver a ver. Es decir, la palabra de Dios nos implica. Todos nosotros podemos decir, y esto es fuerte lo que le voy a expresar ahora, podemos también decir que soy Caín. Quizás nos resulte pesado, sabiendo que Caín fue el asesino de su hermano, pero los sentimientos que se apoderaron de Caín vienen a nosotros. Caín, lleno de envidia, mata a su hermano. Pero en nosotros también se posa la envidia. Quizás no llegamos al punto de matar al hermano, pero a veces hasta lo murmuramos o lo criticamos. Soy Caín, pero también podemos en algún momento sentirnos que somos Abel, que somos la víctima. Somos Pedro, cuando alardea, va a negar al Señor, que Él va a ser fiel, que aunque todos se vayan, Él va a permanecer ahí. Y negó 3 veces al Señor. También nosotros, si no lo hemos negado, podemos negar al Señor. Pero también somos ese hijo pródigo que a veces se va de la casa, que vive inconforme en la casa y quiere nuevas aventuras y rompe con la casa paterna y se va buscando la felicidad a otro lugar y lo pierde todo. Y tiene que volver arrepentido. ¿Cuántas veces nosotros no hemos también vuelto
a la casa del Padre, a la iglesia, al templo, a la oración, a llorar nuestras faltas, a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Somos también Ananía y Zafira. Estos dos personajes quizás no son tan mencionados en la Biblia, pero le digo quiénes son, porque es importante la actitud de ellos, que nosotros también la encarnamos. Después de un arranque de generosidad, estos dos esposos, estamos en la etapa de los Hechos de los Apóstoles, primero se muestran como los más generosos para dar todo lo que tienen al Señor, y después mezquinamente esconden parte de su ofrenda. A veces nosotros animamos a que los otros den, a que los otros colaboren, a que sean solidarios, y nosotros escondemos la mano, no extendemos la mano. Entonces estamos actuando como estos dos esposos, que no pudieron desprenderse, y sin embargo querían que los otros fueran generosos y que dieran. Ese tiene para dar, ese tiene para dar. ¿Y tú? A veces pasamos el cepillo del templo, nos toca a nosotros llevarlo, y el primero que debe echar es el que toma la canasta para dársela a los otros. El primer dinerito que debe caer ahí en la ofrenda es él. Con esto lo que quiero decir es que si animamos nosotros a ser generosos, tenemos que ser generosos. Así que somos también Pablo y Bernabé, grandes amigos de apostolado y de misión, pero que tienen que separarse dolorosamente por no llegar a un acuerdo. Y en aras de la paz, Pablo y Bernabé, dos santos apóstoles, llegó un momento dado que no se entendían y tuvieron que cordialmente decir: mira, tú te vas por ahí y yo me voy para acá, porque así vamos a vivir más en paz, y cada uno anuncia el reino por ruta distinta, se va a distintos espacios, y va a ser mejor que vayamos juntos y nos estemos peleando, y estemos entonces dando un mal testimonio a la comunidad. Entonces, esas actitudes que están en las Sagradas Escrituras son actitudes humanas, y son las que son negativas, tiene que ser espejo para nosotros, para vernos en ella y no caminar por ahí, rechazando el mal y haciendo el bien. Así podríamos, pues, hacer larga la lista de personajes bíblicos en lo que nosotros nos tenemos que ver, nos tenemos que reflejar, porque realmente tienen que ver con nosotros. Vamos a hacer una primera pausa para continuar con este tema.